Muy buenas a todos, vamos a empezar con este vídeo a combinar correspondencia. Combinar correspondencia, cuando hablamos de combinar correspondencia, según está aquí en la diapositiva, pues sería, da un documento fuente, un documento origen, una carta, pues vamos a combinarlo con una base de datos con el fin de con esa carta personalizarla para los distintos campos de la base de datos. ¿Para qué se utiliza? Para mandar una circular a los clientes, por ejemplo, ¿no? Hemos estimado cliente fulanico de tal. Bueno, pues el fulanico de tal ese cambia obteniendo los datos de la base de datos. ¿Qué se compone? Bueno, pues como lo hemos comentado, de un documento principal y de un documento de una base de datos que son los campos variables, porque van a modificarse, van a generar tantos elementos como campos tengamos seleccionados. Los ficheros de texto, pues podemos hacerlo desde un documento de Word que lo vamos a probar, pero bueno, podríamos hacerlo, importar los datos desde Excel, desde Access, desde Outlook, etcétera. Incluso desde ficheros de texto normal, que son, por ejemplo, el CSV. He puesto este porque el CSV, el nombre CSV se utiliza mucho y es una base de datos que está compuesto los registros por filas y separados por comas. Value converted, coma. El origen de los datos, pues lo vemos como una lista de registros y está compuesto por campos. Por ejemplo, una hoja de Excel podría ser una base de datos. Ahora lo veremos con más profundidad. Luego aquí hacemos referencia a otras cosas que son los campos y marcadores de posición, mayúsculas F9, pero esto lo vamos a ver mejor en la práctica. Continuamos con la siguiente diapositiva y vamos a empezar a utilizar combinar correspondencia usando el asistente. El asistente, vamos a comentarlo brevemente, pues tiene 6 pasos. El primer paso sería seleccionar el objetivo a conseguir. ¿Qué significa esto? Pues el objetivo a conseguir es si queremos una carta, si queremos mensaje de correo electrónico, hacer sobres, etiquetas. La lista de direcciones es un listado en que todos los registros están uno detrás del otro. El siguiente paso sería qué documento vamos a usar para combinarlo, qué documento fijo. Pues el documento fijo, Word te dice que puedes utilizar el documento que estás abierto actualmente, usar una plantilla o usar un documento existente que tengas en nuestro disco duro o en la nube de Microsoft o donde sea. Tercer paso, seleccionar el origen de los datos. Este es el paso más delicado, que hay que seleccionar la fuente de datos. ¿Qué nos permite aquí Word? Bueno, pues en el origen de datos podemos usar una lista existente, una base de datos existente, seleccionar la libreta de contactos de Outlook o empezar con una nueva, ¿vale? Bueno, cuarto paso sería organizar el documento origen con los campos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que una vez que hemos seleccionado la base de datos, tenemos que esos datos ponerlos de alguna forma en nuestra carta. El paso 5 sería una vista previa de lo que hemos hecho para ver que está bien o mal. Y luego el paso 6 pues es finalizar la combinación y ya generar el contenido o imprimir o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver esto un poquito en el Word. Vamos a ver. Nos vamos a Word. A ver. Ahora, que no me iba. Bueno, vamos a empezar este primer vídeo viendo algo de... pero tampoco vamos a meternos en mucha profundidad, ¿no? Nosotros tenemos aquí un documento que está en blanco. Pues nos vamos a correspondencia. Y entonces aquí tiene varios grupos, esta cinta de opciones de correspondencia, pero vamos a centrarnos en el primero que es combinar correspondencia. Entonces, primero el objetivo, que lo que decíamos antes, era decirle qué vamos a hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, pues una carta. Bueno, pues lo teníamos seleccionado. O podríamos decirle que vamos a hacer un correo. Bueno, pues un correo o un sobres o lo que sea. O, en este caso, que vamos paso a paso para el asistente. Nos pregunta qué queremos. Pues cartas, como estamos viendo aquí. Le damos siguiente. ¿Qué vamos a usar? Este mismo documento, que es el documento 2. Pues lo usamos. Siguiente. Usar una lista existente
una nueva o escribir una lista nueva. O sea, la libreta de contactos de Outlook o una nueva. Vamos a usar, por ejemplo, en este caso, una nueva. Vamos a darle a crear. Cuando le damos a crear, lo que ya nos permite es crear datos, ¿no? Aquí el tratamiento, pues voy a poner, por ejemplo, señor, voy a poner aquí Joaquín, apellido, bueno, en fin, aquí hay una serie de datos que podemos agregarlos. Podemos también crear filas nuevas. Vaya, se me ha creado esto, perdón. Vamos a volverlo a crear. Bueno, ponemos aquí señor. Tenemos Joaquín. Vamos a imaginar que ya lo tenemos. Pues le decimos nueva entrada. Y ahora ponemos SRTA y ponemos Alicia. Y damos otra nueva. Y ponemos aquí señor Carlos. Vale, pues tenemos... No, perdón, señor Carlos. Pues ya tenemos 3 registros que hemos creado en una libreta de direcciones. También podemos eliminar las entradas. Si tenemos muchas filas, esto lo podemos utilizar para buscar. Para buscar nos dice que qué nombre queremos encontrar. Por ejemplo, podemos poner Joaquín. O podemos poner cualquier otro nombre, Alicia. Podemos buscar por un campo en concreto. Por ejemplo, si ponemos por apellidos y decimos que busque Alicia, pues no nos va a encontrar nada. Pero si le decimos que busque, por ejemplo, SR y le decimos que busque por tratamiento, pues va a buscar SR tratamiento señor, los dos exactamente. Nos ha encontrado Joaquín y Carlos. Y luego personalizar columnas nos puede permitir, por defecto nos pone esta serie de campos, tratamiento, nombre, apellido, nombre, organización, etcétera, etcétera. Y podemos agregar más campos, si queremos, por ejemplo, pues no sé, equipo de fútbol. Equipo de fútbol. Y aquí pondríamos, en este campo lo utilizaríamos para decir de qué equipo es, porque si es un cliente a lo mejor nos interesa saber si es del Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, del Albacete, etcétera, etcétera. Pues para eso nos permite agregar, para personalizar nuestros campos. También podemos eliminar los campos, cualquier campo que nos sobre podemos eliminarlo, incluso cambiarle el nombre. Le ponemos aquí, en vez de equipo de fútbol, ponemos fútbol. Bueno, pues con esto habríamos creado una base de datos. Cuando le damos a aceptar, nos lo va a decir que lo va a guardar, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, aquí tengo una prueba hecha. Voy a reescribir como prueba. Bueno. Ya lo tenemos seleccionado. Esto lo vamos a ver en el vídeo siguiente. Estamos en el paso 3 y ya hemos creado una nueva, pero ahora estamos utilizando la que hemos creado. Por eso ahora ha cambiado hasta arriba. Si le volvemos a dar una nueva, vuelve a salirnos el asistente para crear la base de datos nueva. Le damos a siguiente, escribiríamos la carta. Buenos días. De momento vamos a hacerlo así. Siguiente, para ver los datos, aquí tenemos destinatario, le vamos dando 2, 3. Como estamos viendo, en toda no nos cambia aquí nada en la pantalla. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Y le damos a siguiente. Y bueno, imprimir o editar cartas individuales. Le damos a editar cartas individuales y le decimos todos el registro actual o podemos clasificar de si tenemos 1000 registros del 200 al 300. Pero bueno, vamos a decirle todos que tenemos 3. Le damos a aceptar y nos ha generado un archivo nuevo en que todos los documentos van a tener buenos días solamente porque no nos aparece ningún dato personalizado. Bueno, pues esta es la primera parte que hemos visto de combinar correspondencia. Hasta el siguiente vídeo.